¿Realmente se vive o la vida es una ilusión prolongada? ¿Somos seres autónomos e independientes en nuestra existencia? ¿Somos efectivamente viajeros en la jornada de la vida o somos tan solo personajes que habitamos en el ensueño de alguien? Entidades de mera forma aparente, sombras trágicas o grotescas que ilustramos las pesadillas o los sueños alegres de algún eterno durmiente. Y si es así, ¿por qué sufrimos y gozamos por cuenta nuestra? Debiéramos ser indiferentes e insensibles. El sufrimiento o el placer debieran corresponderle al soñador sempiterno, dentro de cuya imaginación representamos nuestro papel de sombras, de creaciones fantásticas. Siempre le exponía yo estas ideas pirronianas a mi viejo maestro de filosofía, quien se reía de mis descarríos y censuraba cariñosamente mi constante tendencia a desviar las teorías filosóficas, haciéndolas encaminarse por senderos puramente imaginativos. Más de una vez me explicó el sentido verdadero del principio hegeliano. Todo lo, todo lo real es ideal, todo lo ideal es real. Principio que, según mi maestro, yo glosaba e interpretaba inicuamente para aplicarlo a mí conceptos ultrakantianos. El filósofo de Königsberg afirmaba que el mundo, en nuestra representación, era una visión torcida, un reflejo inexacto, un noúmeno, una sombra muy vaga de la realidad. Yo le sostenía a mi maestro que Kant estaba equivocado, puesto que admitía una realidad mal representada dentro de nuestro yo. No hay tal mundo real. El mundo es un estado intermedio del ser colocado entre la nada, que no existe, y la realidad, que tampoco existe. Un simple acto de imaginación, un ensueño puro en el que los seres flotamos con apariencias de personalidad, porque así es necesario para divertir y hacer sentir más intensamente a ese soñador eterno, o ese durmiente insaciable, dentro de cuya imaginación vivimos. En todo caso, él es la única realidad posible. El buen anciano y yo pasábamos largas horas discutiendo los más arduos e intrincados problemas ontológicos. La conclusión de nuestros debates era mi maestro, quien la sentaba en términos más o menos parecidos a estos, que yo jamás sería un filósofo, sino un loco, que yo retorcía toda teoría filosófica por clara que fuera, la dislocaba y deformaba, como si fueran pelotas de cera expuestas al calor de un sol de extravagancia, que no tenía la serenidad necesaria para seguir con paso firme un sistema o teoría, sino que, muy al contrario, se me exaltaba la fantasía y chocaba las ideas más transparentes y hasta los axiomas, en cuestiones intrincadas. Hacía rocas gigantescas de los guijarros del camino, a fuerza de sutilezas absurdas e inaguantables. Y añadía a mi maestro que yo le parecía bien una de esas flores de ornamentación que comienzan siendo correctamente vegetales y terminan en cuerpos de grifos, cabezas de silvanos o disparatadas bestias. Bien un potro salvaje o ciego que galopara desaforadamente en medio de una selva incendiada. Nunca quiso admitir que sus filósofos eran los imaginativos y fantasiadores, los potros salvajes y desenfrenados, y que yo era el sereno y clarividente. Sin embargo, mi caso, en el cual fue un poco actor, creo que le hizo modificar un tanto sus ideas filosóficas. Desde que yo tenía 8 años me había acostumbrado a ver en mi prima Cordelia la mujer que debía ser mi esposa. Sus padres y el mío habían concertado este enlace, apoyado por el cariño que nos unía, y que más tarde había de convertirse en un amor loco y vehemente. Cordelia, que era pocos meses menor que yo, fue la compañera de mi infancia. Con mi prima pasé el dolor de la muerte de mis padres y adolescentes. Ya. Fuimos mutuamente maestros el uno del otro. De tal modo llegamos a compenetrarse en nuestros espíritus que experimentábamos las mismas impresiones ante las mismas lecturas y ante los mismos objetos.
Yo era su maestro de matemáticas y de filosofía, y ella me enseñaba la música y el dibujo. Naturalmente lo que yo enseñaba a Cordelia era una detestable tergiversación de la ciencia de mi maestro. En las noches de verano subíamos Cordelia y yo a la terraza a discutir a la luz de la luna. Era Cordelia alta, esbelta y pálida, sus cabellos abundantes, de un rubio de espigas secas. Formaban contraste con el rojo encendido de sus labios y el brillo febril de sus ojos pardos. No sé qué había de extraño en la admirable belleza de Cordelia, que me ponía pensativo y triste. En la catedral de la ciudad había un cuadro, la resurrección de la hija de Jairo, de un pintor flamenco. La protagonista era una niña de cabellos descoloridos, cuyo rostro era muy semejante al de Cordelia, así como la expresión de asombro al despertar del pesado sueño de la muerte. Se veía que en aquellos ojos no se había borrado la huella de los misterios sondeados en las tinieblas de la tumba. Siempre que estaba con Cordelia, recordaba tenazmente el cuadro de la doncella vuelta a la vida. Cordelia discutía conmigo serenamente, recostaba su pálida cabeza de arcángel sobre mi hombro. Las ideas de Cordelia seguían en su cerebro el mismo proceso mental que seguían las ideas en el mío, y y se desbordaban en un raudal delicado y puro de idealismo. Entonces nuestras almas, ligeramente separadas al comenzar la discusión, se unían nuevamente como viejos camaradas que se encontraran en la encrucijada de un camino y prosiguieran juntos la jornada. Ya en este punto de conjunción dejábamos la conversación filosófica o artística y hablábamos solo de nuestro amor. El amor es vida. ¿Por qué adorando ciegamente a Cordelia? Percibía como un hálito impalpable de muerte. La sonrisa luminosa de Cordelia era vida. La íntima felicidad que nos enajenaba, llenando de alegría y fe nuestras almas, era vida. Sin embargo, sentía la impresión de que Cordelia estaba muerta, de que Cordelia era incorpórea. En el invierno, mientras afuera caía la nieve, hablábamos largas veladas tocando las más bellas sonatas de Beethoven y los apasionados nocturnos de Chopin. Esa música brotaba impregnada del sentimiento que nos unía, y sin embargo, al mismo tiempo que experimentaba inefable felicidad, sentía como si algo de la nieve que caía fuera se infiltrara en mi alma, como si en el admirable tejido de armonías se hubiera deslizado un pedazo de hilo ya cortado. De la madeja de las parcas, sentía una impresión triste e indefinible de pesadez de losa sepulcral. Cordelia y yo debíamos casarnos después de cumplida la edad de 23 años, y aún nos faltaba uno. Las tierras del mayorazgo me producían cuantiosa renta. Una de mis posesiones rústicas era la Granja Blanca, que primitivamente fue ermita, y uno de mis antepasados convirtió en palacio. Se encontraba en el fondo de un inmenso bosque, fuera del tráfico humano. Hacía 2 siglos que nadie la habitaba. Nadie tenía de granja. Nada tenía de granja. Pero en el testamento de mi padre y en los papeles y libros de la familia se le designaba con el nombre de la Granja Blanca. Allí resolvimos, Cordelia y yo, radicar nuestra vida, para gozar de nuestro amor, sin testigos, frente a la libertad de la naturaleza. Cada 3 o 4 meses hacíamos excursiones a la granja blanca, Cordelia, mi maestro y yo. Con grandes dificultades había logrado cambiar el vetusto mobiliario de la granja por muebles nuevos, y mi novia presidía el arreglo de las habitaciones con el gusto exquisito que la caracterizaba. Qué hermosa me parecía con su túnica blanca y su sombrero de amplias alas plegadas sobre sus mejillas, encerrando su rostro pálido en una penumbra en la que fulguraban sus grandes y misteriosas pupilas. Con infantil alegría, apenas descendíamos del carricoche, corría Cordelia por el bosque y llenaba su delantal de lirios, clavellinas y rosas silvestres. Las mariposas y libélulas revoloteaban traviesas en torno de su cabecita.
como si acecharan el momento de caer golosas sobre sus labios, tan frescos y tan rojos como las fresas. La muy picaruela procuraba extraviarse en el bosque para que yo fuera a buscarla, y al encontrarla ya a la sombra de unos limoneros, ya al pie de un arroyo, ya oculta entre un grupo de rosales, la cogía en mis brazos y le daba un beso largo, muy largo, en los labios o en las pálidas mejillas, tan pálidas y tan tersas. Y, sin embargo, de mi felicidad, sentía de un modo lejano e indefinible, después de esos ósculos tan puros y apasionados, la impresión de haber besado los sedosos pétalos de una gran flor de lis nacida en las junturas de una tumba. Faltaba próximamente un mes para que se realizara nuestro enlace. Cordelia y yo habíamos convenido a hacer la última excursión a la Granja Blanca. Fui una mañana con el coche, acompañado del maestro a buscarla. Cordelia no podía salir, porque se sentía enferma. Entré a verla. La pobre no se había levantado. Apenas entré en su alcoba, se sonrió para tranquilizarme, y me tendió la mano para que se la besara. Cómo ardía su mano y cuán grande era la semejanza del rostro de Cordelia con el de la hija de Jairo. En los días siguientes creció la fiebre de la enferma. Cordelia tenía la malaria. Sus manitas ardían horriblemente y mis labios se quemaban al posarse sobre su pálida frente. ¿Qué hacer, Dios mío? Cordelia se me moría. Ella lo sentía. Ella sabía que pronto la encerrarían en una caja blanca y se la llevarían para siempre. Lejos, muy lejos de mí. Lejos, muy lejos de la granja, que ella había arreglado para que fuera el nido misterioso de nuestra felicidad. Lejos, muy lejos de esa voz que ella cruzaba vestida de blanco como un gran lirio que cruzara entre las rosas y las clavellinas. ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué me la arrebatan de mi lado? ¿Podría mi virgencita ser feliz en el cielo sin mis besos? ¿Podría encontrar allí una mano que acariciara con más ternura, con más ternura sus cabellos pálidos y vaporosos? La más espantosa angustia se apoderaba de mí al oírla delirar con la granja blanca. Las maldiciones y las súplicas, las blasfemias y las oraciones se sucedían en mis labios, demandando la salud de mi Cordelia. Diéramela Dios o el diablo, poco me importaba. Yo lo que quería era la salud de Cordelia. La habría comprado con mi alma, mi vida y mi fortuna. Habría hecho lo más inmundo y lo más criminal. Me habría atraído la indignación del universo y la maldición eterna de Dios. Habría echado en una caldera la sangre de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre de las generaciones futuras, y hecho un conocimiento en el infierno con el fuego destinado a mi condenación. Si así hubiera podido obtener una droga que devolviera a mi Cordelia la salud, no una, sino 1000 condenaciones eternas habría soportado sucesivamente, como precio de esa aventura que, con implacable malignidad, me arrebataba la naturaleza. Oh, cuánto sufrí. Una mañana amaneció Cordelia mejor. Yo no había descansado en 4 noches y me retiré a mi casa a dormir. Desperté al día siguiente por la tarde. ¡Qué tarde tan horrible! Al llegar a la calle de la casa de Cordelia, vi la puerta cerrada y gran gentío. Pregunté el motivo. Lívido de ansiedad, loco de angustia, un imbécil, me respondió. La señorita Cordelia ha muerto. ¡Ha muerto! Sentí un agudo dolor en el cerebro y caí al suelo. No sé quiénes me socorrieron, ni cuánto tiempo, horas, años o siglos estuve sin sentido. Cuando volví en mí me encontré en la casa de mi maestro, situada a poca distancia de la casa de Cordelia. Volé a la ventana y la abrí de par en par. La casa de Cordelia estaba como de costumbre. Salí corriendo como un loco y entré en la casa de mi novia. La primera persona a quien encontré fue la madre de Cordelia. La cogí en la mano, lleno de ansiedad. ¿Y Cordelia, madrecita mía? Voy a buscarla, hijo. En el jardincillo debe estar allí, regando sus violetas y heliotropos. Acudí conmovido al jardín y encontré efectivamente a Cordelia, sentada en un banco de mármol, regando sus flores. La besé, delirante de amor, en la frente y, luego, rendido por la emoción, me puse a llorar como un niño con la cabeza recostada en sus rodillas.
Largo rato estuve allí, así, sintiendo que las manos de Cordelia acariciaban mis cabellos, y oyéndola murmurar a mi oído, con voz dulce y mimosa, frases de consuelo. Creíste que me moriría, ¿verdad? Sí, te he creído muerta. Más aún, he creído ver tu entierro, ángel mío. Oh, qué infamia tan grande hubiera sido el robarme la luz, la única luz de mi vida. ¡Qué loco eres! Morirme sin que hubiéramos sido felices. Dicen que la malaria no perdona, y ves, me ha perdonado en consideración a nuestro amor. Se ha conformado con robarme un poco de sangre. Y realmente los labios de Cordelia estaban casi blancos, y en general la piel, especialmente las manos y el rostro, tenía una palidez y una transparencia extremadas. Pero a pesar de que la malaria la había debilitado tanto, estaba más bella sin cabe que antes. Un mes después, Cordelia y yo nos casábamos, con gran boato, y el mismo día de nuestras nupcias fui a encerrarme con mi tesoro en la solitaria Granja Blanca. Con la rapidez de una estrella fugaz, transcurrió el primer año de nuestra felicidad. No concibo que haya habido mortal más venturoso de lo que yo fui durante ese año con mi Cordelia en la tranquila y aislada morada que habíamos escogido. Muy tarde, algún extraviado, cazador o algún aldeano curioso pasaba por delante de la granja. Por toda servidumbre teníamos una anciana sorda como un ladrillo. Otro habitante que no debo olvidar era mi fiel perro Ariel. A fines del año fui una vez a la ciudad y conduje a la Granja Blanca, a una comadrona. Cordelia dio a luz una hermosa niña que vino a colmar de ventura nuestro hogar novel. Creo haber dicho que Cordelia era una hábil dibujante. En los momentos en que los cuidados de nuestra hija la permitían algún descanso, se propuso hacer un retrato mío. Qué hermosas mañanas pasábamos en mi gabinete de trabajo, yo leyendo en alta voz y mi mujer reproduciendo mi efigie en el lienzo. La obra se hizo larga, porque continuamente la paralizábamos para entregarnos a las locuras y ensueños de nuestro cariño. A los 3 meses estuvo concluida, pero debo confesar que si bien era irreprochable como factura, era mediocre como parecido. Lo que yo deseaba ardientemente era que Cordelia me hiciera un retrato suyo. Ella se resistió varios meses a hacerlo, pero al fin una mañana me ofreció darme gusto. Me sorprendió el acento extraño y melancólico de su voz al hacerme su ofrecimiento. Tenía la voz que debió tener la hija de Jairo, me suplicó, que, mientras estuviera haciendo su retrato, no penetrara en el gabinete, ni intentara ver el lienzo hasta que estuviera concluido. Eso es inicuo, reina mía. Dejar, dejar de verte 2 o 3 horas al día. Mira, renuncio a mi pretensión. Prefiero quedarme sin el retrato a tener que privarme de tu presencia. Después de todo, ¿para qué necesito la imagen si poseo el original para siempre? Escúchame, respondió colgándose de mi cuello. No pintaré sino un día a la semana. En cambio de lo que te robe, sabré pagarte de la privación que sufras. ¿Verdad que accedes? Que conste que lo hago de mala gana, y solo por interés de la recompensa. Desde esa semana, todos los sábados por las mañanas, encerrábase Cordelia en mi gabinete durante 2 horas, al cabo de las cuales salía agitada, pálidas las mejillas, más de lo que ya eran, y los ojos encendidos como si hubiera llorado. Cordelia me explicaba que ello era debido al estado de atención y abstracción sumas en que se ponía para coger del espejo su imagen y reproducirla en el lienzo con la mayor fidelidad. Oh, vida mía, eso te hace daño. Te declaro que renuncio con gusto al retrato. Es imposible, murmuró con voz sorda, como si hablara consigo misma. Si pudiera durar su ejecución un año más, el plazo es fatal. Enseguida me hacía objeto de las manifestaciones de cariño más extremadas. En todo el día no se separaba de mí un segundo ni de nuestra hija, como si quisiera reponer con exceso de amor las horas que había estado separada de nosotros. Llegaba a su término el segundo año de nuestra permanencia en la Granja Blanca. Cordelia estaba concluyendo su retrato. Una mañana tuve la imprudencia de atisbar,
por el ojo de la herradura de mi gabinete, y lo que vi me hizo estremecer de angustia. Cordelia lloraba amargamente. Tenía las manos sobre el rostro y su pecho se levantaba a impulso de los sollozos ahogados. A veces oía un ligero murmullo de súplica. ¿Quién? No lo sé. Me retiré lleno de ansiedad. Nuestra hijita lloraba. Consolé a la pequeña Cordelia y esperé la salida de mi esposa. Al fin salió. Tenía esa expresión de secreta profunda tristeza que yo había observado muchos sábados, pero reaccionando Cordelia sobre sí, estuvo cariñosa, alegre y apasionada como de costumbre. Nos colmó de caricias a la niña y a mí. La senté en mis rodillas, y cuando tuvo su rostro bien cerca del mío, la pregunté mirándola fijamente en los ojos. Dime, Cordelia, de mi alma, ¿por qué llorabas en mi gabinete? Cordelia se turbó y reclinó su cabeza sobre mis hombros. Ah, me has visto. Me habías ofrecido no mirar mi modo de trabajar. Informal. Yo amanecí muy nerviosa y me dio mucha pena ver que faltabas a tu palabra. Lloré en cuanto sentí que te acercabas a la puerta. Por el acento tembloroso y turbado con que me hablaba, Cordelia comprendí que mentía. Pero como en realidad yo había faltado a mi compromiso, no quise insistir. Perdóname, Cordelia. Ya lo creo, te perdono, dueño mío, te perdono con todo el corazón. Y cogiendo mi cabeza entre sus manos, me besó en los ojos. El sábado siguiente se cumplían 2 años de nuestro matrimonio. Apenas se levantaba Cordelia, tenía la costumbre de venir a despertarme. Ese día estaba yo despierto y cuando Cordelia se inclinó sobre mi frente, la cogí de la cintura. ¿Sabes qué día es hoy? Es el día de nuestro cumpleaños. El cuerpo de Cordelia se estremeció, y a través de las ropas sentí en mis manos como si una corriente de sangre helada hubiera pasado por las venas de mi esposa. A las 10 de la mañana Cordelia me llamó desde mi gabinete dando voces de alegría. Acudí corriendo. Cordelia abrió las 2 hojas de la puerta, y llena de un alborozo infantil, me condujo de la mano hasta el gabinete, hasta el caballete, sobre el cual, sobre el cual había un bastidor cubierto por una tela roja. Cuando quitó esta, di un grito de asombro. La semejanza era maravillosa. Era imposible trasladar al lienzo con mayor fidelidad y arte la expresión de amor y melancolía que hacían a Cordelia tan adorable. Allí estaba su palidez sobrenatural, sus ojos oscuros y brillantes como diamantes brunos, su boca admirable. Un espejo habría reproducido con igual fidelidad el rostro de Cordelia, pero no habría copiado el reflejo sugestivo de su alma. Ese algo voluptuoso y trágico, esa chispa de amor y de tristeza, de pasión infinita, de misterio, de idealismo extraño, de ternura extrahumana, no habría copiado esa indefinible semejanza de almas entre Cordelia y la hija de Jairo, que yo percibía. Sí que pudiera indagar cuál rasgo fisonómico preciso, cuál expresión determinada eran las que provocaban en mi alma el recuerdo, o mejor, la idea de la resucitada, de la leyenda evangélica. Y ese día nuestro amor fue una locura, el desvanecimiento absoluto. Cordelia parecía querer absorber toda mi alma y mi cuerpo. Y ese día nuestro amor fue una desesperación voluptuosa y amarga. Fue algo así como el deseo de derrochar en un día el caudal de amor de una eternidad. Fue como la acción de un ácido que nos corroyera las entrañas. Fue una demencia, una sed insaciable, que crecía en progresión alarmante y extraña. Fue un delirio divino y satánico. Fue un vampirismo ideal y carnal, que tenía de la amable y pródiga piedad de una diosa y de los diabólicos ardores de una alquimia infernal. Sería la 1 de la mañana cuando desperté sobresaltado. En sueños había tenido la impresión fría de una boca de mármol que me hubiera besado en los labios, de una mano helada que hubiera arrancado el anillo de mi dedo anular, de una voz apagada y triste que hubiera murmurado a mi oído esta desoladora palabra: Adiós. Unos segundos después oí el estallido de un beso y grito agudo de la pequeña Cordelia, que en su lenguaje incipiente llamaba a su madre.
Cordelia, llamé con voz débil, procurando ver a través de la oscuridad el lecho de mi esposa. Escuchaba el más pequeño ruido. Nada. Cordelia, repetí en voz alta, incorporándome. El mismo silencio. Un sudor frío bañó mis sienes. Un escalofrío de terror sacudió mi cuerpo. Encendí luz y miré el lecho de mi esposa. Estaba vacío, loco de terror, y de sorpresa salté de mi cama. Cordelia, Cordelia. Abrí las puertas y salí llamando a mi esposa. Ronco de dolor. Cordelia, recorrí todas las habitaciones, todos los rincones de la granja blanca. En el corredor, Ariel, con el rabo entre las patas y erizados los pelos, aullaba, y los lobos del bosque respondían lúgubremente. Cordelia, conduje a Ariel a la alcoba, le hice callar y le encomendé el cuidado de la pequeña Cordelia. Enseguida cogí en la cuadra el primer caballo que encontré, un potro negro. De un salto le monté y le sumergí al galope en la espesa tiniebla del bosque. Cordelia, Cordelia, me respondían los furiosos aullidos de los lobos, cuyos ojos veía brillar a ambos lados de la vereda como salpicaduras hechas sobre el césped con aceite fosfórico. Cegado, enloquecido por el dolor, no reflexionaba en el peligro que corría. Los lobos, envalentonados por el vertiginoso galope de mi caballo, se lanzaron en persecución nuestra, aullando de un modo ensordecedor. Detrás del potro se extendía una larga mancha movediza y negra sembrada de puntos luminosos. Cordelia, Cordelia. Y me respondía en el aire zumbando entre las hojas, el vuelo de las aves nocturnas asustadas, el golpe seco del casco en el césped y el aullido hambriento e hidrófobo de las bestias salvajes. No sé cuántas leguas me alejé de la granja blanca. Mi potro, criado por instinto, dio un inmenso rodeo, y cuando ya el alba espolvoreaba el cielo de oriente, con sutil polvillo de nácar, me devolvió a la desolada granja, rendido de angustia y vencido por la inexorable crueldad del destino. Largo rato estuve echado sobre la escalinata, mientras las avecillas saludaban la aurora con su entupida y hermosa plegaria. Volví a buscar a Cordelia en todas las habitaciones. Volví a ver el lecho vacío. Las almohadas conservaban aún el perfume de sus cabellos y la huella de la presión. La pequeña Cordelia dormía en la cuna vigilada por el buen Ariel. Pobrecilla, para no despertarla fui al estudio. Levanté el lienzo que cubría el retrato de Cordelia y mis cabellos se erizaron de espanto. El lienzo estaba en blanco. En el lugar que ocupaban los ojos en el retrato que yo había visto, había dos manchas, dos imperceptibles manchas que simulaban dos lágrimas. Sentí que mi cerebro vacilaba. Me parecía que mi inteligencia se ponía a caminar como un funámbulo sobre la arista de un camino hecho al borde del abismo. La menor impulsión la habría precipitado. La muerte y la locura tiraban de mí. Necesitaba llorar para que no triunfara alguna de ellas. Oí llorar en este momento a mi hija y me salvé. Lloré también. Después se verificó en mí un fenómeno extraño, una invasión de indiferencia, de estoicismo, de olvido que subía con una marca de atonía. Me parecía que surgía dentro de mí un nuevo individuo, que se había roto la identidad de mi yo con la superposición o intromisión de una nueva personalidad. Estaba convencido con seguridad inamovible de que no vería más a Cordelia. Hacía pocas horas que se había realizado una tragedia misteriosa y sobrenatural, y no me asombraba ya de ello, como si una larga serie de siglos se hubieran interpuesto entre el pasado y el presente. Me parecía que entre el momento actual y la terrible noche hubiera un inmenso cristal deslustrado que apenas me dejaba percibir vagamente los contornos de los sucesos y de mis emociones. Sobre mi escritorio estaba el retrato que me hiciera Cordelia. En la otra habitación estaba nuestra hija y el lecho de mi esposa. Y en todas partes había objetos que ella había usado, flores que ella había arrancado, todo lo que había rodeado nuestra vida. Solo ella, mi Cordelia, no estaba. Y sin embargo la situación psíquica en que me encontraba me hacía sentir la impresión de que nada había cambiado y de que nada había existido nunca. A poco sentí el galope de un caballo. Me asomé y reconocí a mi viejo maestro que, vestido de negro, se dirigía a la granja blanca. Venía trayéndome una carta de la madre de Cordelia. Se han cumplido 2 años desde que murió la que era luz de mi vida, la adorada hija mía, mi Cordelia, tu prometida a la que tanto amabas. Pocos minutos antes de expirar,
encargó que el día en que se cumplieran 2 años de la fecha que tú y ella habíais determinado para vuestra unión, te enviara el anillo de los esponsales, la cruz de marfil que se había de poner sobre su ataúd y la miniatura que le pintó Stein. Cumplo el encargo de la pobre hija mía. Sé que tu dolor ha sido inmenso y que has vivido hasta hoy solitario y huraño en tu retiro de la Granja Blanca, acompañado del recuerdo de tu novia. Llórala, hija mío, hijo mío, porque Cordelia era digna de tu amor. Recibe un beso maternal de esta pobre vieja, que no tiene más consuelo que la esperanza de reunirse pronto con su hija. Por una coincidencia singular, el cofrecillo que contenía los objetos indicados estaba envuelto en una hoja de la Gaceta, de la fecha en que fue inhumada mi Cordelia. Bajo una cruz negra leí la invitación a la fúnebre ceremonia. Leí tranquilamente la carta y la Gaceta. Luego abrí el cofre y vi minuciosamente los objetos que contenía. ¿Cuántos besos había dado al magnífico retrato de Cordelia hecho por el primoroso Stein? Recordé la noche en que Cordelia y yo cambiábamos los anillos esponsalicios. Qué bella estaba vestida de blanco, y con sus cabellos de un rubio mortecino que caían profusamente en erizos sobre los hombros. El Cristo de marfil nada me recordó. Sentí disgusto al ver la expresión fría de dolor convencional que había en su rostro. Intertanto, el maestro me observaba, un poco asombrado de no verme hacer la más pequeña manifestación de dolor. Hubo un largo rato de silencio. Insisto, ¿insiste usted, maestro, en creer en la realidad de la vida y de la muerte? Bah, pues yo le digo que no existen ni la una ni la otra. Ambas son ilusiones, ensueños episódicos que no se diferencian sino en la conciencia de ese gran durmiente, en cuya imaginación vivimos una vida fantástica. Dirá usted, mi querido maestro, que sigo siendo el loco de las fantasías filosóficas de antaño. No, lo que digo es que no me explico tu cariño a Cordelia y el respeto a su memoria. Me hablas de necedades filosóficas cuando todos tus pensamientos con motivo de estos sagrados recuerdos que te traigo debían dirigirse hacia esa niña tan bella como infeliz que te amaba y murió hace 2 años. Que murió anoche, interrumpí fríamente. Que murió para ti hace 50 años, rectificó con amarga ironía el anciano. Ah, maestro, usted con sus 65 años me da lecciones de amor. ¿Usted a mí? Le diré lo que hable a Laertes en el entierro de Ofelia. Amé a Ofelia, 40.000 hermanos no habrían podido quererla tanto como yo. ¿Qué harías tú por ella? Pero no se violente usted, maestro, iba a hablarle de Cordelia. Tanto usted como la carta de mi suegra y la Gaceta me traen la peregrina noticia de que Cordelia ha 2 años que murió. Pues bien, si hubiera usted venido ayer, Cordelia y yo le habríamos recibido con las carcajadas de alegría. Si hubiera usted venido anoche, nos habríamos usted y yo encontrado en el bosque que acaba de atravesar, si es que antes no le habían devorado los lobos. Los lobos. Ha venido usted hoy y simplemente le digo que Cordelia no murió hace 2 años, que Cordelia ha sido mi esposa, mi adorada esposa, que Cordelia ha vivido aquí hasta anoche. Son curiosas las evoluciones del rostro de usted. Antes expresaba la indignación por mi indolencia ante el recuerdo de esa bella y feliz niña que tanto me amé. Y ahora expresa todo lo contrario, el temor de que el sufrimiento me haya enajenado el juicio. Oh, no ponga usted esa cara penada, maestro querido, no estoy loco. Escuche usted esto. Aunque no lo crea, acéptelo como una hipótesis cuya comprobación haré después. Cordelia ha habitado la Granja Blanca. La ha habitado en cuerpo y alma. Si Cordelia murió, ¿cómo usted me asegura hace 2 años la vida y la muerte son iguales para mí? Y como consecuencia se derrumba la filosofía positivista de usted. Pobre hijo mío, tú desespeраrías. Lo que me dices es un absurdo. Pues entonces, maestro, el absurdo es la realidad. Las pruebas, las pruebas. ¿Recuerda usted la letra de Cordelia? Sí, reconocería sin vacilar algo escrito por ella. Fui a mi escritorio y cogí un libro copiador de mi correspondencia. Muchas de mis cartas las había escrito Cordelia y las había formado yo. Se las mostré al maestro. Sí, sí, a su letra,
Muy bien imitada, perdona, no digo que quieras engañarme, pero inconscientemente puedes haberte asimilado la forma de letra de tu novia, y de ahí de esos caracteres sean como los suyos. Además, tú escribiente, no lo tengo. Ya sabía yo que había usted de lutar. ¿Recuerda usted los dibujos de Cordelia, su estilo? Mire usted este retrato que me hizo mi esposa a principios de este año. El maestro se estremeció al ver el trabajo de Cordelia, pero al fin, aunque no me lo dijo, vi cruzar por su cerebro la persistente idea de una superchería. Le rogué que me esperase un momento. Regresé seguido de Ariel y trayendo en mis brazos a la niña. Aquí tiene usted, maestro, la prueba más convincente, y aquí la hija de nuestro amor. ¡Cordelia! Exclamó el anciano, lívido de terror. Sus ojos querían salírsele de las órbitas y sus manos se agitaban temblorosas. Sí, la pequeña Cordelia, maestro. Es su rostro, su expresión. Sí, la misma expresión de Cordelia y de la hija de Jairo. Y el buen viejo parecía hipnotizado por la mirada curiosa, inteligente y dulce de la niña, la cual, como si alguien le hubiera dicho al oído que ese hombre era un antiguo amigo, le tendió sonriendo los bracitos. El maestro, temblando como un azogado, la tomó en sus brazos. ¡Es Cordelia! ¡Es Cordelia! Murmuraba, mientras yo, implacable en mis argumentaciones, seguía. Ergo, maestro, he sido el esposo de la muerta durante 2 años. Ergo, la muerte de Cordelia ha sido, a pesar de usted, del médico que la asistió en los últimos instantes, del sepulturero que la inhumó. Un incidente sin realidad positiva en el ensueño de alguien. La vida de usted, maestro, la mía, la de todos son ilusiones aéreas, sombra que sin lógica ni firmeza cruzan la región del ideal, buques fantasmas que sin rumbo fijo surcan el mar agitado del absurdo y cuyas olas no han azotado jamás las costas de la realidad, por más que nos imaginemos ver destacarse en el horizonte, ya extensas playas, ya abruptos acantilados. Sí, maestro, no existe la realidad, o en otros términos, la realidad es la nada con formas. Calla, calla. Mi razón se turba ante este absurdo tangible, ante este misterio que vive aquí, en mis brazos. No, no mientes, no puedes mentir. Esta niña es Cordelia de 1 año. De igual modo exactamente me miró y me tendió los brazos. Es Cordelia que vuelve a la vida. Es Cordelia que renace. Dios santo, yo estoy loco. Tú lo estás. Pero es ella, es ella. Las incoherencias del aterrado maestro y una frase que exclamó, es Cordelia que renace, abrieron ante mis ojos un horizonte inmenso, terrible. Si la ilusión de la vida puede repetirse, también la ilusión de la felicidad puede volver. Es Cordelia que renace, exclamaba yo, y mi alma entera se transportaba al futuro, y allí veía fundirse en una sola entidad a la madre y a la hija. Es Cordelia que renace, repetí con la voz tan ronca y alterada que el maestro me miró. ¿Qué vio en mi semblante? No lo sé. ¿Qué piensas hacer? No has de quedarte en la granja blanca, has de educar a tu hija. Me quedo, respondí como si hablara conmigo mismo. El alma de mi Cordelia vive en el alma de esta niña, y ambas son inseparables de la granja. De la granja. Aquí moriremos, pero aquí seremos felices. ¿Por qué no continuar estos ensueños hasta vida? Felicidad y muerte, Cordelia mía. Oh, Cordelia, la ilusión de tu vida comienza nuevamente. ¡Desgraciado! Interrumpió el maestro, mirándome con espanto. ¿Piensas hacer tu esposa tu hija? Sí, contesté lacónicamente. Entonces el anciano, sin que yo pudiera impedirlo, acercóse con la niña a la ventana, la dio un rápido beso en la frente y la arrojó de cabeza sobre la escalinata de piedra de la granja. Oí el ruido seco del pequeño cráneo al estrellarse. ¿Creéis que mi desesperación pidió venganza? ¿Que cogí al maestro por el cuello y le hice añicos? Nada de eso. La vi alejarse, montar el caballo y perderse en la sombra fatídica del bosque. Me quedé recostado en la ventana. Me parecía estar vacío, sin el más insignificante de los elementos que constituyen la personalidad humana. La vieja sirviente vino a llamarme varias veces y por signos la hice comprender que Cordelia y la niña se habían ausentado y que yo no quería comer. Allí, a 10 pies bajo mi ventana, estaba muerta la pequeña Cordelia. Allí estaba, sobre un charco de su propia sangre, la que más tarde habría reproducido mi perdida felicidad. Allí estaba, y yo nada sentía.
Estaba vacío, no sufría, no gozaba, ni siquiera una idea cruzaba mi cerebro. Así transcurrieron la tarde y la noche. Largo rato estuvo Ariel aguardando en medio de las tinieblas el cadáver de la niña. El pobre animal aullaba y ladraba. Los lobos olieron la sangre y poco a poco fueron acercándose. Se colaron por la verja, y hasta que vino el alba no estuve oyendo otra cosa que gruñidos sordos y trituraciones de hueso entre los dientes agudos y formidables de las bestias feroces. Apenas amaneció, me dediqué mecánicamente, sin darme cuenta de ello, a empapar el mobiliario y los muros de la Granja Blanca, con substancias, combustibles, y antes de que el sol resplandeciera sobre las copas de los árboles del bosque, prendí fuego a la granja por sus cuatro costados, monté mi potro negro, y espoleando cruelmente sus ijares, me alejé para siempre en desenfrenado galope de esa región maldita. Olvidaba decir que, cuando incendié la granja, estaba dentro la pobre vieja sorda.